Cuando se habla de dispensaciones, se refiere a la división de la historia bíblica en períodos o épocas, donde se muestra la forma como Dios trató con esas generaciones, expresando y administrando su voluntad y gracia. El sistema teológico que abraza esta teoría se le conoce como dispensacionalismo. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Los intérpretes de esta escuela aplican la mayor parte de las predicciones del Apocalipsis principalmente a los judíos y creen que estas predicciones se cumplirán en lo que llaman el tiempo del fin. Esperan que las profecías del Antiguo Testamento respecto del reino que le fueron dadas a Israel se cumplan durante el milenio. La edad de la Iglesia se considera como una dispensación intermedia de gracia entre las edades judías de la ley pasada y la futura. Esta división en dispensaciones, lógicamente, requiere un rapto anterior a la tribulación, a fin de sacar a los santos cristianos de la tierra antes del período de tribulación judío. Estos intérpretes sostienen además que los judíos sobrevivientes aceptarán a Cristo cuando aparezca en las nubes después de la tribulación. Entonces, con las naciones sobrevivientes entrarán en el milenio. Y si bien es cierto que seguirán siendo mortales, vivirán en una tierra parcialmente renovada. Según esta teoría, en ese tiempo, los judíos gozarán no solo de prosperidad material y de longevidad, sino también del reino de David restaurado, de un templo restaurado y de un sistema de sacrificios conmemorativos, de la ley, el sábado, el dominio político del mundo, la aplicación por la fuerza del reinado con vara de hierro de Cristo sobre las naciones sumisas, que finalmente se harán rebeldes. Todo esto en un reino terrenal milenario, mientras que los santos cristianos reinarán con Cristo revestidos de inmortalidad. El dispensacionalismo divide la historia sagrada en 7 eras o etapas diferenciadas, aunque actualmente existen ciertas corrientes que mencionan otras, y cada dispensación está marcada por un suceso característico. Número 1. Dispensación de la inocencia, desde la creación hasta la caída del hombre. Acontecimiento: entra el pecado. Número 2. Dispensación de la conciencia, desde la caída hasta Noé. Acontecimiento: el diluvio. Número 3. Dispensación del gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. Acontecimiento: el pacto a Abraham. Número 4. Dispensación del pacto, desde el pacto hasta la salida de Egipto. Acontecimiento: las 10 plagas de Egipto. Número 5. Dispensación de la ley, desde la ley o era levítica hasta la muerte de Jesús. Acontecimiento: la crucifixión. Número 6. Dispensación de la gracia, desde la muerte de Jesús hasta el rapto secreto. Tiempo de la iglesia. Acontecimiento: el rapto secreto de la iglesia. Número 7. Dispensación del reino milenial, desde el rapto hasta el juicio final. Acontecimiento: la salvación o la perdición eterna. Uno de los errores del dispensacionalismo lo encontramos en la división marcada que hacen entre el tiempo de la ley y la gracia, como elementos antagónicos cuando en realidad son inseparables. Negar la existencia de la gracia en todo el trato de Dios con la humanidad distorsiona su carácter, haciéndolo parecer como un Dios injusto. Desde que el hombre cayó en pecado, se ha manifestado
la gracia de Dios con la humanidad. Su misericordia la palpamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Solo basta mirar un poco el relato bíblico. En Génesis capítulo 2, versículo 8, leemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 6, se describe a Dios como piadoso y grande en misericordia y verdad. Y esto es confirmado en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios fue claramente ilustrada mediante el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, a través de los sacrificios, donde un cordero inocente moría en lugar del pecador. Esto era en verdad un favor inmerecido o una revelación de la gracia. Otro error que se desprende de esta interpretación es la afirmación de que Jesús establecerá un reino milenario en la tierra luego de su segunda venida, para cumplir así las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Te describo brevemente algunos postulados dispensacionalistas. El pretribulacionismo. Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación sin avisar a nadie en el mundo y sin que el resto de personas le vean. La diferencia entre Israel y la iglesia. El Estado de Israel es pueblo de Dios aún. Los dispensacionalistas clásicos se refieren a la iglesia actual como un paréntesis o interludio temporal en el progreso de la historia profetizada de Israel. El premilenarismo, o sea, el reinado literal y futuro de Cristo en el milenio. La doctrina de la separación. Los grupos separatistas eclesiásticos son grupos cuyos miembros creen que no deberían interactuar con nadie excepto con sus correligionarios. A muchos se les prohíbe estudiar las escrituras con otros grupos y los feligreses deben solicitarle permiso al pastor o líder para estudiar ciertos temas con otros. La diferencia entre la ley y la gracia. Israel está bajo la ley, la iglesia bajo la gracia. El sermón de la montaña es ley para Israel y se aplicará durante el milenio. La escatología dispensacional afirma que el Apocalipsis es futuro y profético a partir del capítulo 4. ¿Recuerdas quiénes fueron los precursores de esta teoría? Si aún no has visto los antecedentes de estas doctrinas, te invito a hacerlo en este enlace. Veamos ahora algunos de los principios de la interpretación profética que pasan por alto los que aplican las profecías del reino del Antiguo Testamento a los judíos en una era futura. Las promesas hechas al antiguo Israel eran condicionales. Dios dijo: si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel como nación no cumplió las condiciones. Por lo tanto, perdió el reino y las promesas. Cuando Cristo, el hijo de David, vino y la nación judía rechazó a su rey, ella perdió el reino. La iglesia cristiana, el Israel espiritual, es ahora la heredera de las promesas. El fracaso del Israel literal no significa que la palabra de Dios haya fallado. Cuando la nación de Israel fue cortada como ramas muertas de la verdadera raíz de Abraham, el Israel verdadero era entonces el fiel remanente judío que había aceptado al Mesías. Y a esos judíos cristianos fueron agregados los cristianos gentiles injertados en el tronco original. Por lo tanto, el árbol incluye ahora a los hijos espirituales de Abraham, es decir, la iglesia cristiana. Profecías que fueron originalmente literales pueden tener un cumplimiento espiritual para el Israel espiritual en esta época y trascendentalmente en el mundo venidero.
las aplicaciones del Nuevo Testamento muestran que las profecías dadas literalmente al antiguo Israel pueden tener un cumplimiento en la iglesia. La creencia de que la iglesia e Israel constituyen pueblos con destinos y promesas diferentes es totalmente antibíblica y contradice abiertamente lo que las Sagradas Escrituras afirman. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo dice que todo Israel será salvo, pero establece claramente que todo Israel no significa todos los judíos. Excluye a los que son hijos según la carne e incluye a los hijos según la promesa. A estos les añade los gentiles que tienen la circuncisión verdadera, la espiritual, que proviene de Cristo. Pablo dice específicamente que los que no son judíos, pero son salvos por la gracia de Cristo, no son ya extranjeros de la ciudadanía de Israel y los pactos de la promesa, sino que son conciudadanos de los santos. En el Israel espiritual no hay judío ni griego, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Cuando Pablo dice toda su descendencia, incluye a cristianos judíos y gentiles en la promesa del reino. Pedro cita casi textualmente un pasaje clave que le prometía a Israel la condición de un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, y lo aplica a los cristianos que no son judíos. Esto muestra que él consideraba a la iglesia cristiana como heredera de la condición especial que poseyó anteriormente el Israel desobediente. Juan usa 2 veces una expresión que parece aludir a este mismo pasaje de Éxodo: reyes y sacerdotes, demostrando así que hace una aplicación similar de aquella promesa del reino a la iglesia, no solo a la futura iglesia triunfante, sino también a los cristianos del Asia Menor. Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento de pasajes inspirados sobre promesas y profecías hechas, por supuesto, a Israel, que se aplican a la iglesia de los tiempos apostólicos. Esto fue lo que nunca te dijeron.